¿Alguna vez has sentido que no estás solo, aunque nadie más esté a tu alrededor? Hoy te contaré una historia escalofriante que ocurrió en un albergue en Monterrey, donde un huésped hablaba con alguien que nadie podía ver. Prepárate para descubrir los secretos ocultos en los pasillos y qué sucede cuando la realidad se mezcla con lo inexplicable. No te vas a querer perder ni un segundo de esta historia. Si te gustan estas historias reales y quieres seguir explorando lo desconocido conmigo, no olvides suscribirte al canal ahora mismo para no perderte ninguno de nuestros relatos escalofriantes. Historia 1: La cabaña en los Pirineos donde los relojes no funcionaban y el tiempo se detenía. Me llamo Daniel Álvarez, tengo 34 años y trabajo como ingeniero en telecomunicaciones. Vivo en Zaragoza, pero esta historia no ocurrió en mi ciudad, sino en una zona remota de los Pirineos, cerca de la frontera con Francia, durante un fin de semana largo que mi pareja y yo habíamos planeado como una simple escapada romántica a la montaña. Alquilamos una cabaña a través de una plataforma que suele tener opciones fuera del circuito turístico, lugares auténticos, como suelen describirlos. Era una construcción de madera y piedra, antigua, algo rústica pero acogedora, aislada entre árboles y con una vista espectacular al valle. La propietaria nos dejó instrucciones por mensaje, nos advirtió que la cobertura era inestable y que debíamos llevar provisiones porque no había tiendas cerca. Hasta ahí, todo parecía normal. Pero hubo una frase que me pareció extraña al leerla por segunda vez: una vez dentro, ignoren el reloj. Todo funciona diferente allá. Pensé que era una forma poética de decir que debíamos relajarnos y olvidarnos del tiempo, así que no le di importancia. Subimos en coche el viernes por la tarde. El último tramo era un camino de tierra lleno de curvas, rodeado de pinos altos que parecían cerrarse sobre nosotros. Al llegar, notamos que la cabaña estaba tal como en las fotos, aunque había algo raro en el ambiente, una especie de silencio demasiado espeso, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Entramos con la llave dejada en un buzón de madera. La cabaña era pequeña, una sala con chimenea, cocina abierta, un baño y el dormitorio. Todo olía a madera húmeda y un leve aroma a hierbas secas, como si hubieran quemado incienso hace poco. Colocamos nuestras mochilas y empecé a sacar los relojes para ponerlos a cargar. Pero al enchufar el cargador del smartwatch, noté que no se encendía. Tampoco el móvil. Probé otro enchufe. Nada. Revisé la instalación eléctrica. Funcionaban las luces, la nevera, el calentador de agua. Pero ningún dispositivo con reloj se encendía. Pensé que era un fallo momentáneo, que tal vez el voltaje no era estable. Decidí dejarlo por la noche. Al día siguiente, lo más raro fue darnos cuenta de que no teníamos idea de qué hora era. Mi pareja, Clara, se despertó creyendo que era temprano, pero al mirar por la ventana, la luz del sol parecía de mediodía. La radio portátil que llevamos tampoco funcionaba, y el reloj de mano de Clara se había detenido a las 3:17. Lo curioso fue que el mío también marcaba la misma hora exacta. Pensamos que era una coincidencia absurda, incluso nos reímos. Pero entonces notamos que la hora en el microondas, el único aparato con reloj digital que quedaba, también decía 3:17. Me recorrió un escalofrío. Intenté reiniciar los dispositivos, revisar la batería, comprobar la cobertura. Nada. Era como si cada aparato que cruzara esa puerta se congelara en el tiempo. Nos desconectamos por completo ese día. Decidimos caminar por los alrededores. Clara llevó una cámara reflex para tomar fotos del paisaje, pero al intentar encenderla, el obturador no reaccionaba. Volvimos a la cabaña. Esa noche, Clara tuvo una pesadilla. Me dijo que había visto un reloj enorme colgado del techo de la sala, un reloj antiguo, de péndulo, y que las agujas se movían al revés. Que en el sueño, ella intentaba huir, pero cada paso que daba la regresaba al mismo punto, como si el tiempo se doblara sobre sí mismo. Intenté calmarla. Le dije que era solo una pesadilla provocada por el ambiente y el aislamiento. Pero esa misma madrugada, me desperté solo. Clara no estaba en la cama. Busqué por toda la cabaña y la encontré parada frente a la puerta, inmóvil, como en trance, con los ojos abiertos pero sin parpadear. Le hablé. No respondía. La toqué y reaccionó con un sobresalto,
como si acabara de ser despertada de un estado profundo. Me dijo que había escuchado un tic-tac muy fuerte, como si viniera del bosque, y que había sentido que alguien la llamaba por su nombre desde fuera. Decidimos dormir juntos en la sala, con la chimenea encendida. A las 3:17 en punto, lo sé porque los 3 relojes muertos volvieron a encenderse al mismo tiempo por unos segundos. Las luces parpadearon. Todo se detuvo. El fuego se apagó como si alguien lo hubiera soplado. El silencio fue absoluto. Ni grillos, ni viento, ni crujidos. Solo una sensación de presión en los oídos, como si el aire mismo se hubiera detenido. Clara empezó a llorar. Dijo que sentía que algo estaba dentro de la cabaña, que no podíamos verlo, pero que sabía que nos observaba. Me acerqué a la puerta para encender la linterna del coche, pero cuando abrí, no había bosque. No había estrellas. Solo una neblina espesa, gris, que lo cubría todo, como una pared. Cerré de golpe. No dormimos más. A la mañana siguiente, salimos en cuanto pudimos. No sabíamos si era de día o de noche, pero empacamos todo y bajamos por el camino hasta encontrar cobertura. Apenas recuperé señal, mi teléfono marcaba que habían pasado 3 días desde que habíamos llegado, aunque juraría que solo fueron 2. Clara también tenía mensajes de su madre preguntando por qué no respondía desde el viernes. Cuando contactamos a la dueña de la cabaña, solo dijo, no todos lo notan. Algunos se quedan atrapados. Ustedes tuvieron suerte. Intenté investigar más sobre el lugar, pero ya no estaba listado en la plataforma. Las fotos que habíamos tomado estaban vacías, como si nunca se hubiera registrado imagen alguna. Desde entonces, los relojes de Clara y el mío se detienen siempre a las 3:17, sin importar cuántas veces los reparemos o cambiemos las pilas. Y a veces, en la madrugada, juraría que escucho un tic-tac muy suave desde la sala, aunque no tengamos ningún reloj allí. Nunca volvimos a los Pirineos. Y jamás olvidamos lo que aprendimos en esa cabaña. Hay lugares donde el tiempo no solo se detiene, sino que espera. Si te gustan estas historias reales y quieres seguir explorando lo desconocido conmigo, no olvides suscribirte al canal ahora mismo para no perderte ninguno de nuestros relatos escalofriantes. Historia 2. Me asignaron una habitación que no figuraba en el plano del hostal en Nueva Orleans. Mi nombre es Julián Torres. Soy argentino, pero llevo más de una década viajando por trabajo entre Estados Unidos y México como redactor de contenido para plataformas de turismo. En 2023, recibí un encargo para escribir una serie de artículos sobre albergues históricos en Nueva Orleans. El proyecto me entusiasmó porque soy amante de la arquitectura antigua y de las ciudades que respiran pasado en cada rincón. Me hospedé en varios sitios, pero hubo uno que me recomendaron especialmente por su historia ligada al siglo XIX y por haber sido, supuestamente, un refugio clandestino durante la Guerra Civil. El lugar estaba en el barrio de Tremé, en una casona restaurada de 3 pisos con balcones de hierro forjado y un enorme portón de madera. El hostal tenía ese encanto típico de Nueva Orleans, paredes con grietas elegantes, ventiladores antiguos que giraban lento en el techo y lámparas de vidrio esmerilado colgando en los pasillos. Lo atendía un hombre de unos 60 años, flaco, de mirada opaca, que se presentó como Elmer. Me recibió con una cortesía mecánica, sin sonreír, y me dijo que por una confusión en el sistema, la habitación que originalmente había reservado ya no estaba disponible. Me ofrecía otra en compensación, que, según él, era más privada y estaba recientemente reacondicionada. Acepté sin problemas. Me entregó una llave oxidada con una etiqueta de cartón donde solo estaba escrito D4 en lápiz, algo borroso. Lo seguí por un pasillo alfombrado en rojo, donde el aire olía a humedad y madera envejecida. Subimos por una escalera lateral poco iluminada, que no parecía ser parte del acceso habitual a las habitaciones. Elmer no dijo una palabra durante el trayecto. Al llegar al final del pasillo del segundo piso, giró hacia una puerta pintada de gris, sin número, con una marca de tiza en la parte inferior, un pequeño círculo con una cruz dentro. Me llamó la atención, pero antes de preguntar algo, Elmer abrió y dijo, aquí es. Estarás solo en este nivel, así que no habrá ruidos. La habitación era amplia, más de lo que esperaba, con techos altos y una cama doble antigua con cabecera tallada. Tenía una cómoda, un perchero,
un pequeño escritorio y una ventana tapada por cortinas pesadas. Lo extraño era la falta de interruptores. Solo había una lámpara de mesa que encendía al conectarla directamente al enchufe. Revisé el lugar con cierta inquietud. Noté que no había reloj, ni televisor, ni teléfono. Solo una Biblia vieja en la mesa de noche, cubierta de polvo. Dejé mis cosas, bajé al lobby y pregunté si podía tener un plano del edificio, por simple interés periodístico. La joven que estaba en recepción me lo entregó. Al revisarlo esa noche, con curiosidad, me di cuenta de que no figuraba ninguna habitación de 4. De hecho, en la distribución del segundo piso, solo había 3 habitaciones, y la mía simplemente no estaba listada. Volví a recepción, pero ya no había nadie. El lugar parecía cerrado, aunque eran apenas las 10. De regreso a la habitación, al subir por la misma escalera lateral, me pareció escuchar pasos detrás de mí. Al girar, no vi a nadie. Entré rápido y cerré con llave. Esa noche, mientras trataba de escribir algunas notas, empecé a notar un murmullo tenue, como si alguien hablara en voz muy baja detrás de la pared opuesta al escritorio. Coloqué el oído, pero no logré distinguir palabras. Parecía una conversación entre 2 personas, con pausas largas. Me acerqué más. En ese momento, la lámpara se apagó sin motivo. Revisé el enchufe. Todo estaba en orden. Probé con el cargador del celular, no funcionaba. Me senté en la cama, en la oscuridad. La habitación se volvió más fría de repente, como si hubieran abierto una ventana, pero todo seguía cerrado. Sentí un leve temblor en el suelo, como una vibración, y luego, el sonido sordo de pasos en la alfombra. Me levanté de golpe y prendí la linterna del móvil. No había nadie. Volví a revisar la pared del fondo. Golpeé suavemente. Sonaba hueca. Busqué alguna imperfección o grieta, hasta que noté que una parte del zócalo estaba floja. Al moverlo, cayó al suelo revelando una pequeña abertura rectangular. Dentro había una hoja doblada con manchas oscuras. Era una carta escrita con una caligrafía antigua. Decía: si estás leyendo esto, no abras la puerta después de medianoche. La habitación no es tuya. Nunca fue. Él regresa cuando la cruzan sin permiso. Me reí nerviosamente. Pensé que era una broma elaborada o parte de algún juego de escape que antes funcionaba en ese lugar. Pero cuando miré la hora en el celular, eran exactamente las 12:04. En ese instante, escuché 3 golpes suaves en la puerta. Se me congeló la sangre. Esperé. Otros 3 golpes. No dije nada. No me moví. Me senté en la cama con la linterna apagada. El pomo giró, pero la puerta estaba cerrada. Del otro lado, una voz masculina murmuró: ¿está lista la habitación? No supe qué hacer. No respondí. Solo me quedé en silencio, conteniendo la respiración. Después de unos segundos, escuché pasos alejándose, pero no por el pasillo, sino dentro de la misma habitación, justo detrás de la pared hueca. Pasé el resto de la noche despierto. Al amanecer, salí a buscar a Elmer, pero me dijeron que no había ningún empleado con ese nombre. Mostré la llave. Nadie reconocía esa etiqueta. Subí con uno de los empleados al segundo piso. Al llegar al pasillo lateral, la puerta gris había desaparecido. No había rastro alguno, ni la marca de tiza, ni el marco. Solo una pared lisa, empapelada como el resto. Pedí ver las grabaciones de seguridad, pero el encargado me dijo que las cámaras del segundo piso no estaban activas desde hacía años. Mostré fotos que tomé de la habitación. Todas estaban borrosas, con sombras en las esquinas, como si algo hubiera interferido con la imagen. Dejé el hostal esa misma mañana. No regresé a Nueva Orleans desde entonces. Pero lo más inquietante es que aún conservo esa hoja manchada con la advertencia. Y desde esa noche, a veces, justo después de medianoche, escucho 3 golpes suaves en mi puerta, aunque esté en otra ciudad, en otro país, incluso en otro continente. Siempre a las 12:04. Nunca abro. Nunca digo una palabra. Porque sé que esa habitación aún me está buscando.
Si te gustan estas historias reales y quieres seguir explorando lo desconocido conmigo, no olvides suscribirte al canal ahora mismo para no perderte ninguno de nuestros relatos escalofriantes. Historia 3: La voz en la radio del auto de alquiler que me guiaba fuera de la carretera en Baja California. Me llamo Matías Roldán, tengo 39 años y trabajo como productor de documentales independientes. Viajé a Baja California en febrero del año pasado para grabar material sobre pueblos fantasmas y rutas olvidadas del norte de México. Había leído sobre antiguos caminos entre Tecate y San Felipe, muchos de los cuales ya no aparecen ni en los mapas modernos, y pensé que podría encontrar historias interesantes para un proyecto que tenía en mente sobre lugares donde el tiempo parecía haberse detenido. Alquilé un auto en Mexicali, un sedán gris con GPS incorporado, radio satelital y bastante moderno para lo que necesitaba. Firmé los papeles sin fijarme demasiado en los detalles técnicos. Solo quería algo confiable que pudiera resistir tramos de tierra. El encargado del local de alquiler fue cordial, pero antes de entregarme las llaves, hizo un comentario que me pareció fuera de lugar: no conduzca de noche por la vieja Ruta 5. No se fíe si el GPS le da un camino más corto. Mejor llegue por la costa. Pensé que era una exageración. Soy bastante escéptico con esas advertencias vagas. Me reí, agradecí y salí sin pensarlo más. Los primeros 2 días recorrí pueblos abandonados, tomé fotos, grabé entrevistas con algunos locales, todo muy tranquilo. El problema comenzó la tercera noche, cuando decidí volver a dormir a Mexicali en lugar de quedarme en San Felipe como tenía previsto. Eran casi las 8:30 y el cielo estaba completamente oscuro, pero el GPS del auto marcaba una ruta directa, mucho más corta, que evitaba regresar por la costa. No lo dudé. Apenas giré hacia ese camino, la radio del auto, que estaba apagada, se encendió sola con un leve zumbido. No tenía ninguna emisora sintonizada. Solo ruido blanco. Pensé que era un fallo electrónico, algo común. Toqué la pantalla para apagarla, pero no respondía. Entonces escuché algo. Una voz. Muy baja, apenas perceptible entre la estática. Al principio no entendí lo que decía, pero con el correr de los minutos las palabras empezaron a ser más claras. Era una voz femenina. Suave, sin emoción. Decía: desvío en 2 kilómetros, gire a la izquierda. Lo extraño era que el GPS visual no mostraba ningún desvío. Solo un camino recto en línea por casi 30 kilómetros más. Miré a mi alrededor. Todo era desierto, arbustos secos, montículos de arena y polvo que se levantaba al paso del coche. El asfalto estaba deteriorado, agrietado, como si nadie lo hubiera usado en años. Pensé que tal vez la radio estaba conectada al sistema de navegación. Pero no. Era algo más. La voz repetía la instrucción: gire a la izquierda. Ahora. ¿Giré? No porque confiara en ella, sino porque, de repente, el auto se detuvo solo. El motor seguía encendido, pero no respondía. Como si algo, o alguien, lo hubiese forzado a frenar. La dirección izquierda era un sendero de tierra, mal definido, sin iluminación alguna. Apenas una franja entre arbustos. Pensé que podría tratarse de una vieja ruta secundaria, tal vez cerrada. En el silencio del desierto, con la radio aún murmurando entre la estática, decidí avanzar. Poco a poco, el camino se volvió más estrecho. Ya no había señal de celular. El GPS desapareció de la pantalla, y la radio se apagó. Solo quedaba el ruido de las ruedas sobre la tierra suelta. Unos minutos más tarde, la voz volvió. Pero esta vez, no venía de la radio. Venía desde los parlantes del auto, sin que estuviera encendido ningún sistema. Más adelante, está el último poste. Miré hacia la distancia. Había un poste de madera inclinado, viejo, cubierto de óxido. Algo colgaba de él. Al acercarme, vi que era una especie de señal rota, ilegible, que crujía con el viento. Sentí un escalofrío. La voz volvió: cruce la línea. No mire atrás. Frené en seco. ¿Qué línea? Entonces la vi. Una marca en el suelo, como una raya pintada con cal o tiza blanca.
No parecía natural. Era perfectamente recta, casi imposible de haber sido hecha por accidente. Dudé. Me bajé del auto para mirar mejor. Al tocar la línea con la suela del zapato, sentí una vibración leve, como si el suelo pulsara. El aire estaba más frío al otro lado. Miré hacia atrás. El camino por el que había venido ya no estaba. Era imposible. No había huellas, ni señal de que el auto hubiera pasado por allí. Solo desierto virgen. Entré de nuevo en el vehículo. La voz susurró, «Aún puedes seguir. Aún puedes ver». Entonces lo vi. Frente a mí, a unos 100 metros, había una casa. Sola, pequeña, construida en piedra oscura. No tenía ventanas. Solo una puerta entreabierta y una luz débil que salía desde dentro. El coche avanzó solo, sin que tocara el acelerador. Intenté frenar. No respondió. La radio volvió a encenderse y esta vez la voz era más clara, casi humana. «Ya estuviste aquí». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré mis manos. Temblaban. Me detuve frente a la casa. La puerta se abrió sola. La radio dijo, «Solo recuerda». Sentí un impulso irracional de entrar. Bajé. El aire era irrespirable, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad. Crucé la puerta. Dentro no había nada. Solo una silla y una pared cubierta de recortes de periódicos amarillentos. Me acerqué. Todos eran sobre desapariciones. ¿Turistas? Viajeros. Conductores. Algunos databan de décadas atrás. Uno de ellos tenía mi nombre. Matías Roldán. Mi foto. Mi edad. Decía, desaparecido desde el 14 de febrero de 2024, último visto conduciendo hacia el sur de Mexicali. Su coche nunca fue encontrado. Sentí un vértigo violento. Salí corriendo. El auto ya no estaba. Solo el desierto, plano, infinito. La voz, por última vez, susurró, «El camino corto siempre te lleva más lejos». Caminé sin rumbo durante horas hasta que me encontró un grupo de rescatistas. Dicen que estuve desaparecido 4 días. Pero para mí, fueron apenas unas horas. El coche nunca apareció. La empresa de alquiler negó haberme dado ese modelo. La placa que recuerdo no está registrada en ningún sistema. Aún conservo el recorte de periódico. Lo encontré doblado en mi mochila, aunque nadie sabe explicarme cómo llegó allí. Desde entonces, cada vez que enciendo la radio de cualquier coche, a veces, entre la estática, escucho esa misma voz femenina susurrar, «Gire a la izquierda». Nunca lo hago. Nunca más. Si te gustan estas historias reales y quieres seguir explorando lo desconocido conmigo, no olvides suscribirte al canal ahora mismo para no perderte ninguno de nuestros relatos escalofriantes. Historia 4. El huésped que pidió una habitación con vista al mar, en un hotel sin ventanas en Galicia. Mi nombre es Raquel Méndez, tengo 31 años y trabajo como recepcionista en un pequeño hotel en la costa de Galicia, cerca de la localidad de Muros. Es un sitio antiguo, de esos que fueron construidos a principios del siglo XX y que con el tiempo fueron reformados lo justo para mantenerse en pie. Paredes gruesas, pasillos estrechos, techos altos, olor constante a salitre y humedad. El hotel se llama Porto Azul, aunque el nombre no le hace justicia. Está a solo unos metros del mar, pero ninguna habitación tiene vista directa al océano. Es una de las cosas que siempre aclaramos al momento de hacer la reserva, porque muchas personas, al ver la ubicación en el mapa, asumen que podrán despertarse con la vista del mar por la ventana, pero la verdad es que el edificio fue diseñado de forma extraña, con todas las habitaciones orientadas hacia un patio interior, cerrado y sombrío. No hay ni una sola ventana con vista al exterior. Nunca la hubo. Desde que comencé a trabajar allí, hace ya 5 años, me acostumbré a las preguntas raras, a los huéspedes curiosos por la historia del lugar, y a la sensación constante de que algo no encajaba del todo con ese edificio. Pero nada me preparó para lo que pasó con el huésped del cuarto 105. Todo comenzó una tarde de marzo, cuando llegó un hombre solo, con una maleta pequeña y un rostro que no olvidaré jamás.
Tendría unos 50 y pocos años, vestido con traje claro, muy pulcro, el cabello perfectamente peinado, piel pálida y ojos tan azules que parecían falsos. Se presentó como Víctor Álvarez, con acento neutro, difícil de ubicar, ni gallego, ni madrileño, ni mexicano. Me dijo que había reservado una habitación por teléfono, aunque no teníamos constancia de esa llamada, y agregó una petición que me confundió: preferiría una habitación con vista al mar, si es posible. Le respondí lo mismo que a todos: lo siento, señor, ninguna habitación en el hotel tiene vista al mar. Están todas orientadas al interior. Su reacción fue extraña. No pareció decepcionado ni sorprendido, solo bajó la mirada como si reflexionara en silencio, y dijo: entonces deme la que está más cerca del agua. Pensé que tal vez era una forma peculiar de expresarse. Le asigné la 105, en la planta baja, en la parte trasera, que es lo más próximo a la playa. Firmó el registro sin hacer preguntas y se marchó al cuarto. No pidió ayuda con el equipaje. Esa noche no salió para cenar, no pidió nada al servicio de habitaciones, no se lo volvió a ver. A la mañana siguiente, me llamó por el teléfono interno, con una voz pausada: la vista desde aquí es perfecta. No cambiaré de cuarto. Colgué confundida. Lo tomé como una broma, quizás como sarcasmo. Pero entonces recordé algo más inquietante. Esa habitación, la 105, no tiene ventana. Fue clausurada en los años 90 por filtraciones graves, y aunque se restauró hace poco, nunca se reabrió al público. De hecho, en el sistema, esa habitación aparece como no disponible. Fui hasta el cuarto, con la excusa de llevarle toallas limpias. Toqué la puerta. No respondió. Escuché un ruido leve, como de gaviotas lejanas y oleaje. Pensé que era una grabación, quizás alguna aplicación en su móvil. Dejé las toallas frente a la puerta y regresé a recepción. Esa noche, revisando las cámaras del pasillo, vi que la puerta de la 105 nunca se abría. Ni para salir, ni para entrar. Pero el sistema marcaba que la luz seguía encendida. En el libro de registro, su firma comenzó a desteñirse como si la tinta se desvaneciera. Al tercer día, bajó al lobby en silencio. Me sorprendió verlo. Su aspecto era exactamente igual, pero más seco. El traje arrugado, la piel más pálida aún, y los labios casi grisáceos. Se acercó al mostrador y dijo: necesito quedarme una noche más. El mar aún no me ha mostrado todo. Tragué saliva. No supe qué decirle. Acepté, claro. Nadie más se hospedaba ese día. Pero mientras completaba el registro manual, él sacó una moneda vieja, muy vieja, como de colección. Era española, pero del siglo XIX. Me la puso sobre el mostrador como pago. Le dije que no aceptábamos efectivo, solo tarjeta. Me miró con esos ojos helados y dijo: esto vale más que cualquier tarjeta. Es todo lo que tengo desde que crucé. No entendí. Él sonrió levemente, como si eso le causara gracia. Luego regresó a su habitación. A la mañana siguiente, el cuarto estaba cerrado desde dentro, pero nadie respondió. Golpeamos. Nada. Finalmente, el encargado abrió la puerta con la llave maestra. No había nadie dentro. Pero había humedad en el suelo, como si alguien hubiera derramado agua salada. La cama estaba tendida. Sobre la almohada, la misma moneda oxidada. En la pared, justo donde antes no había nada, había una ventana. Abierta. Daba al mar. No sé cómo explicarlo. Desde afuera, ese cuarto no tiene salida. La fachada es lisa, sin ningún vano. Pero desde dentro, esa ventana estaba allí, grande, abierta de par en par, con una brisa que olía a sal y a algo más, algo antiguo, como algas podridas. Cerramos la habitación. Nadie volvió a entrar. Desde entonces, cada tanto, huéspedes de los cuartos cercanos dicen escuchar el sonido del mar por la noche, aunque el patio interior esté en silencio. A veces, las cortinas del pasillo se mueven solas, aunque no hay corriente. Y una vez al mes, exactamente los días de luna llena, el teléfono interno de la 105 llama solo.
Cuando atiendo, una voz muy baja dice siempre lo mismo: la vista aquí es perfecta. Y luego, se corta. Historia 5. Dormí en una cama que aún estaba tibia cuando abrí la puerta en un Airbnb de Chicago. Me llamo Jorge Villaseñor, soy originario de Guadalajara y trabajo como ilustrador freelance. En octubre del año pasado viajé a Chicago para asistir a una convención de cómics y aprovechar de paso para tomar fotografías de la ciudad, que siempre me ha parecido una mezcla perfecta entre lo industrial y lo fantasmal. No tenía mucho presupuesto, así que busqué un Airbnb sencillo, de esos que se anuncian como estudios privados en casas divididas por pisos. Encontré uno en una zona bastante tranquila al sur de la ciudad, cerca del lago. Las fotos mostraban una habitación acogedora, cama doble, baño privado, escritorio y una entrada independiente por una puerta lateral de la casa. El anfitrión, un tal Michael, me respondió rápido y confirmó la reserva. Todo parecía normal. Llegué a Chicago una tarde lluviosa, con frío húmedo que se metía por la ropa. Tomé un Uber desde el aeropuerto hasta la dirección indicada. La casa era antigua, de esas construcciones de ladrillo oscuro con escaleras frontales y rejas en las ventanas. Todo muy en línea con el tipo de arquitectura que esperaba. La puerta lateral estaba abierta, con una llave dentro de un pequeño buzón como había indicado Michael. No había nadie para recibirme. Entré. El lugar estaba tal como en las fotos. Pero hubo algo que me hizo frenar en seco apenas crucé el umbral: la cama. Estaba tendida, sí, impecable. Pero cuando me acerqué, noté que la colcha tenía una hendidura, como si alguien hubiera estado acostado allí hacía apenas unos minutos. No solo eso, al tocar la superficie con la mano, sentí el calor. No tibio de ambiente, no cálido por la calefacción. Tibio como un cuerpo humano. Como si alguien se hubiera levantado segundos antes. Miré a mi alrededor. El aire no olía a cerrado. Al contrario, olía a perfume, uno suave, amaderado, que no venía de ningún lugar visible. Revisé debajo de la cama, el armario, el baño. Nada. Pero no podía quitarme de la cabeza esa sensación. Llamé a Michael para confirmar que no hubiera habido algún error, que tal vez alguien había usado la habitación antes. No contestó. Le dejé un mensaje y decidí quedarme. Había pagado por 2 noches. Me acomodé, encendí mi laptop, descargué algunas fotos del día, intenté ignorar el detalle de la cama. Cuando me metí a duchar, noté que el espejo del baño estaba empañado. Pensé que tal vez la calefacción había estado muy alta. Pero al limpiarlo, vi algo que me dejó inmóvil. Un mensaje escrito con un dedo, apenas visible: ¿dormiste bien? No podía ser. Revisé todo otra vez. No había más entradas, ni ventanas abiertas. Cerré con llave y puse una silla frente a la puerta. Esa noche intenté dormir, pero no pude. Escuchaba ruidos en el techo, pasos lentos, como si alguien caminara descalzo sobre la madera. También se oían crujidos suaves, pero rítmicos, como si alguien respirara. Pensé que podría ser la casa, vieja, con cañerías ruidosas o vecinos. Pero a las 3 de la madrugada, algo ocurrió. La lámpara de la mesita se encendió sola. No parpadeó, no falló. Simplemente se encendió. Al mirar hacia el escritorio, vi algo que no estaba ahí antes. Una taza de café humeante. ¿Llena? Recuerdo claramente que el escritorio estaba vacío. Me levanté con cuidado, tomé la taza. Olía a café negro, recién hecho. La toqué. ¿Ardía? Di un paso atrás. El aire volvió a impregnarse con el mismo perfume amaderado. Me senté en la cama sin saber qué hacer. Decidí grabar un vídeo con el celular, mostrar el café, la hora, narrar lo que estaba pasando, como prueba de que no estaba alucinando. Mientras grababa, vi algo en la pantalla del móvil que no estaba frente a mí: una figura. Alguien de espaldas, parado junto a la puerta. Giré rápido. Nada. Pero el vídeo mostraba claramente una silueta, difusa, pero humana. Me estremecí. Quise salir, ir a un hotel, pero no tenía otro lugar reservado y estaba muerto de sueño. Me acosté con ropa, con el celular en la mano, grabando.
Cuando desperté, eran las 9:45. El café ya no estaba. Pero había marcas de pisadas húmedas en el piso, como si alguien hubiera caminado descalzo desde el baño hasta la cama. Marcas reales. Dejadas por pies pequeños, quizás de mujer. Ese día salí temprano, me pasé horas fuera. No quería regresar. Pero mis cosas seguían ahí. Al volver en la noche, encontré algo más en la habitación. Una nota, escrita a mano, en inglés: gracias por quedarte. No siempre tengo compañía. Reconocí la letra, era igual a la que vi en el espejo. Me fui sin dormir. A las 5 de la mañana salí con mi mochila, dejé la llave donde la había encontrado. Nunca recibí respuesta de Michael, ni mensaje, ni calificación en la aplicación. Una semana después, quise advertir a otros viajeros. Volví al perfil del Airbnb. No existía. Ni el anuncio, ni la cuenta. Busqué la dirección en Google. Y encontré algo que me heló la sangre, un artículo viejo, de hace 4 años. Una mujer llamada Lisa Harris, de 29 años, había sido encontrada muerta en esa misma propiedad. Había sido inquilina del sótano que luego fue convertido en estudio para alquilar. Causa de muerte: asfixia. El caso quedó sin resolver. Desde entonces, los vecinos se quejaban de ver luces prendidas a horas extrañas, sombras moviéndose detrás de las cortinas, y escuchar pasos cuando no había nadie hospedado. No volví a usar Airbnb desde entonces. Pero a veces, cuando el ambiente está muy silencioso, aún puedo oler ese perfume amaderado, como si alguien estuviera detrás de mí, observando, esperando que vuelva. Historia 6: La mujer que desapareció tras subir al tercer piso del hotel en Málaga, que solo tiene 2 pisos. Me llamo Joaquín Morales. Tengo 39 años y soy recepcionista de noche en un hotel pequeño en el centro histórico de Málaga. El edificio es antiguo, de esos con muros gruesos, techos altos y pasillos que huelen a humedad contenida en siglos. Solo tiene 2 pisos, y siempre ha sido así. Lo sé porque llevo trabajando aquí desde hace 5 años, y antes de eso, mi tío fue el conserje durante más de una década. Nada cambia mucho por aquí. A veces parece que ni siquiera el tiempo se atreve a avanzar entre estas paredes. Todo comenzó una noche de martes, sin huéspedes nuevos, solo 2 habitaciones ocupadas por turistas alemanes. Estaba solo, como siempre, revisando correos en el computador del mostrador cuando la puerta giratoria sonó. Eran casi las 11. Una mujer entró. Morena, delgada, elegante. Traía una maleta de mano y un abrigo largo, aunque no hacía tanto frío. No tenía reserva, pero preguntó si quedaba alguna habitación libre para una sola noche. Le dije que sí, que la 202 estaba disponible. Ella asintió en silencio, sacó su DNI y una tarjeta de crédito que nunca me devolvió el sistema, aunque la transacción pasó. Su nombre era Clara Yuste. Española, de Valencia. No parecía muy habladora, solo dijo que había tenido un día largo y que necesitaba dormir. Le entregué la llave, le indiqué que el ascensor estaba a la derecha, y ella subió. Lo raro fue que, en vez de apretar el botón del segundo piso, su dedo se deslizó directo al 3. Lo vi. Parpadeé. El ascensor no tiene botón de tercer piso. Pensé que me había confundido, que quizás había puesto el dedo más arriba sin querer. Pero no. El indicador marcó 3. Subió un piso, 2, y luego el 3 se iluminó como si existiera. Me levanté de golpe, salí al pasillo para mirar el ascensor. Las puertas seguían cerradas. El piso no rechinó como siempre que llegaba al segundo. Nada. Esperé. Minutos. Volví a mi escritorio, confundido, e incluso revisé el plano del hotel en la pared detrás del mostrador. Como siempre, 2 pisos. 10 habitaciones en cada uno. No hay escalera que suba más allá del segundo, ni acceso a ninguna azotea. Es un hotel sencillo, sin lujos ni secretos. Al menos, eso pensaba yo. Pasaron las horas. Miré las cámaras. La del ascensor mostraba el interior vacío, puertas cerradas. La del segundo piso, solo el pasillo tranquilo.
No se veían pasos, ni maletas, ni nadie. Pensé que algo estaba mal con los equipos. Me dije que en la mañana lo revisaría todo. Pero a las 3:07 de la madrugada, alguien tocó la campana del mostrador. Era la misma mujer. Clare. Pero no traía su maleta. Tenía la mirada perdida, ojeras marcadas y los labios temblorosos. Me dijo, no debí subir porque nadie lo advirtió. Hay alguien allá arriba, pero no es humano. Le pregunté qué pasaba, si estaba bien. Pero no me contestó. Solo se giró y caminó hacia la salida. Desapareció por la puerta sin decir una palabra más. No volvió. Ni a la mañana siguiente, ni nunca. La habitación 202 seguía vacía, sin rastros de haber sido usada. Revisé el sistema, su registro no existía. La transacción con su tarjeta ya no estaba. La cámara de seguridad no mostraba su entrada ni su salida, aunque yo lo vi. Su firma en el libro tampoco estaba. Llamé a la policía, les conté lo que había visto. Vinieron, revisaron todo, me dijeron que no había indicios de ningún huésped con ese nombre, que probablemente estaba cansado, que confundía alguna cosa. Uno de los agentes me preguntó si no habría soñado. ¿Soñado? Claro. Porque uno sueña mientras está trabajando, despierto, mirando a una persona a los ojos. Decidí investigar por mi cuenta. Subí al segundo piso y traté de encontrar algún indicio de una escalera oculta, una trampilla, algo. Nada. Solo paredes antiguas, madera carcomida, alfombra deshilachada. Golpeé suavemente una de las paredes del fondo, justo donde terminaba el pasillo. Y ahí, por un segundo, sentí algo distinto. Como un eco, hueco. Golpeé otra vez. Más fuerte. Y la madera vibró, como si hubiera espacio detrás. Me estremecí. Fui por una linterna y una llave inglesa, y empecé a desmontar el panel viejo que cubría la pared. Detrás había ladrillo, pero en un punto, claramente sellado con yeso más nuevo, vi lo que parecía el contorno de una puerta tapiada. Esa noche no dormí. Bajé a revisar todos los planos antiguos del edificio, pregunté a mi tío al día siguiente. Él empalideció. Me dijo que en los años 80 hubo un accidente durante una remodelación. Un trabajador cayó desde el tercer piso, pero lo raro es que no había tercer piso. Solo encontraron su cuerpo en la planta baja, como si hubiera caído desde el cielo. Desde entonces, la dueña del hotel mandó clausurar esa parte. No sé cómo ni por qué, pero parecía que alguna vez hubo algo arriba. Algo que decidieron enterrar. Desde esa noche, no volví a ver a nadie que subiera al tercer piso, pero cada tanto, alrededor de las 3 de la madrugada, el botón 3 del ascensor parpadea por unos segundos. Luego se apaga solo. Y a veces, mientras reviso las cámaras, veo un rostro reflejado en el espejo del ascensor, aunque no hay nadie dentro. Siempre es el mismo rostro. El de Clara Yuste. Historia 7. El huésped que hablaba con una figura invisible en el pasillo del albergue en Monterrey. Me llamo Eduardo, soy de Chihuahua y trabajo en soporte técnico remoto, así que viajo bastante. El año pasado estuve un par de semanas en Monterrey, por un proyecto de mi empresa. Me hospedé en un albergue cerca del centro, barato pero bastante bien valorado. Lo elegí porque tenía cocina compartida, buen wifi y una terraza que se veía bonita en las fotos. Desde el primer día, noté que el lugar tenía una vibra rara. No mala, pero extrañamente silenciosa para estar tan bien ubicado. Había solo 3 o 4 huéspedes más, y el recepcionista era un tipo joven que apenas hablaba. Me tocó una habitación individual en el segundo piso. Era pequeña pero cómoda, con una ventana que daba al patio interior. Lo raro empezó la segunda noche. Estaba regresando de una cena cuando subí por las escaleras y vi a un hombre parado en el pasillo. Estaba frente a la habitación 203, la que quedaba justo frente a la mía. No me pareció nada extraño al principio. Llevaba puesta una camiseta blanca y unos pantalones negros, y hablaba en voz baja, pero lo que me detuvo en seco fue que no tenía teléfono ni audífonos. Estaba teniendo una conversación completa con alguien que no estaba ahí. Dijo algo como sí, pero no puedes quedarte esta vez,
y luego hizo una pausa, como si escuchara una respuesta. No, no puedo ayudarte más, dijo, y entonces bajó la cabeza. Pensé que tal vez estaba practicando para una obra o ensayando algo. No quise incomodar, así que abrí la puerta de mi cuarto y entré sin decir nada. Desde la rendija escuché que la conversación seguía por al menos 10 minutos más. Luego, silencio. No escuché pasos, ni una puerta abriéndose, nada. Al salir al pasillo ya no había nadie. Al día siguiente, pregunté al recepcionista si había alguien en la habitación 203. Me dijo que no, que esa habitación no se usaba desde hace un tiempo porque estaban reparando una gotera en el techo. Le describí al hombre, y me encogió los hombros. Aquí entra y sale mucha gente, dijo, sin interés. Pero esa noche volvió a pasar. El mismo hombre, la misma hora, de pie frente a la puerta cerrada, hablando con una figura invisible. Esta vez presté más atención. Su tono era casi suplicante. Te lo pedí, por favor, solo una vez más, decía. Parecía discutir con alguien. En un momento se llevó las manos a la cabeza y gritó, «No me hagas esto otra vez». Me asomé un poco desde la puerta y lo vi claramente. Estaba llorando. Pero aún no había nadie más con él. Cuando me acerqué con disimulo al pasillo, dio un paso hacia adelante, como si quisiera atravesar la puerta cerrada de la 203. Luego se quedó muy quieto. Me regresé a mi cuarto sin hacer ruido. Lo último que escuché esa noche fue un sollozo ahogado, y después, pasos muy lentos alejándose, pero no supe hacia dónde. Lo inquietante fue que al mirar debajo de mi puerta, no vi ninguna sombra moverse. Al día siguiente no encontré al recepcionista. En su lugar, había una mujer mayor. Le pregunté por el huésped del segundo piso. Ella me miró en silencio unos segundos, y luego dijo, «Aquí no hay nadie hospedado en esa planta, joven». Pensé que tal vez se había ido. Pero el tercer día, ocurrió algo que me hizo decidir marcharme. Eran las 3 de la madrugada. Me despertó un murmullo persistente. Una voz baja, ronca, justo fuera de mi habitación. Me acerqué con sigilo a la puerta. No abrí, pero pegué el oído. Alguien decía mi nombre. Lo susurraba como si intentara no ser oído por alguien más. Eduardo, abre la puerta, él quiere verte. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Miré por el pequeño agujero de la mirilla, pero no vi a nadie. Sin embargo, la voz seguía allí, como si hablara desde el otro lado de la madera. No ignores, él también te escucha a ti. Me alejé lentamente y me senté en la cama, sin atreverme a moverme más. Después de unos minutos, el silencio volvió. Pero al amanecer, encontré algo empujado por debajo de la puerta. Era un trozo de papel arrugado, arrancado de una libreta vieja. Solo tenía una frase escrita en tinta azul temblorosa, «No lo mires a los ojos cuando te hable». No pude dormir más. Esa misma mañana hice mi maleta y bajé para hacer el checkout. La señora de recepción no parecía sorprendida. Solo me entregó la factura y dijo, «Nadie aguanta más de 3 noches en la 204». No le había dicho qué cuarto era el mío. Nunca le dije mi nombre. Desde entonces, evito albergues. Y cuando tengo que alojarme en alguno, siempre me aseguro de que no haya una habitación vacía frente a la mía. Porque a veces, no es el huésped el que se va, es el que nunca se fue el que decide aparecer. Si te gustan estas historias reales y quieres seguir explorando lo desconocido conmigo, no olvides suscribirte al canal ahora mismo para no perderte ninguno de nuestros relatos escalofriantes. Historia 8. Vi a alguien sumergirse en la piscina vacía del hotel en Texas, y no salió jamás. Me llamo Diego y soy fotógrafo independiente. Siempre he preferido moverme solo, recorrer lugares abandonados o casi vacíos para capturar lo que otros no ven. En abril del año pasado, encontré en un foro una mención breve sobre un hotel cerrado desde hace años en las afueras de El Paso, Texas. El artículo decía que alguna vez fue un resort de lujo, pero que había sido clausurado por razones estructurales. Lo que me llamó la atención no fue el edificio en sí, sino una fotografía antigua que lo mostraba con una enorme piscina vacía, agrietada, como si el suelo hubiese colapsado levemente en el centro. Me obsesioné.
Busqué más, y aunque no encontré muchos datos, la ubicación estaba clara. Una tarde de domingo, cargué mi equipo y me fui en coche. Cuando llegué, lo primero que me sorprendió fue que el portón de entrada estaba entreabierto. Pensé que quizá alguien más lo había explorado antes, pero no vi coches, ni rastros recientes en la tierra seca. El edificio principal era grande, con ese aire elegante venido a menos, y todo estaba cubierto de polvo. Ventanas rotas, cortinas ondeando con el viento, y silencio. Mucho silencio. Tomé algunas fotos del lobby, de los pasillos cubiertos de moho, de un bar olvidado con botellas vacías cubiertas por telarañas. Pero no pude dejar de pensar en la piscina. Me dirigí hacia el área exterior, atravesando un corredor lleno de hojas secas. Y allí estaba. Inmensa. Agrietada. Vacía. La piscina parecía más un cráter que otra cosa. Las paredes estaban resquebrajadas, y había una sensación de profundidad que no correspondía con su diseño original. Como si el centro se hubiese hundido más de lo que sería posible. Me arrodillé al borde, encendí la cámara y empecé a grabar un vídeo en panorámica. Entonces, por el rabillo del ojo, lo vi. Un hombre. Alto, flaco, desnudo. Caminando lentamente por el borde opuesto de la piscina. Lo curioso es que no escuché sus pasos. Ni hojas moviéndose, ni piedras desplazándose. Nada. Solo lo vi moverse como si flotara. Pensé que quizá era un vagabundo, o alguien que también había venido a explorar el lugar. Me levanté y le grité, «Hey, ¿estás bien?». No respondió. Ni siquiera volteó. Caminó hasta el centro del borde, y sin detenerse, bajó. No bajó por la escalera, ni se deslizó. Simplemente descendió como si no hubiese gravedad. Como si la superficie lo succionara. Me quedé quieto, la cámara temblando en mis manos. Me acerqué al punto donde lo había visto entrar. No había agua. Nada. Solo concreto seco, sucio. Pero algo en ese espacio vibraba. No tengo otra forma de describirlo. Era como si el aire allí fuera más denso. Grité otra vez, esperando una respuesta. Nada. Decidí encender la linterna y bajar por la escalerilla de metal que aún resistía. Cuando mis pies tocaron el fondo, sentí un escalofrío recorrerme entero. Y no era solo por el frío. El centro del suelo tenía una grieta profunda, como una especie de fisura que descendía más allá de lo visible. Me agaché, apunté la linterna hacia abajo y escuché algo. No era eco. No era viento. Era un murmullo. Leve, pero humano. Palabras en un idioma que no entendía. Y más que escucharlas, las sentía dentro de mi cabeza. Me levanté de golpe, tropecé y caí de espaldas. Cuando levanté la vista, juraría que había alguien parado al borde, justo donde había estado yo minutos antes. La silueta de un cuerpo. Pero cuando parpadeé, ya no estaba. Subí lo más rápido que pude. Salí del hotel sin mirar atrás. En el coche, temblando, revisé las grabaciones. Todo estaba allí, menos el hombre. En el vídeo, la piscina aparece vacía. Todo el tiempo. Incluso en el momento exacto en que lo vi sumergirse. Pero cuando amplío el audio, se escucha. Esa voz. Ese murmullo. Nadie más puede escucharlo claramente, pero yo sé que está ahí. Como si el lugar hubiera grabado su eco, no su imagen. Lo peor no fue eso. Días después, empecé a soñar con él. El mismo hombre. Siempre de espaldas. Siempre caminando hacia mí, pero sin llegar nunca. Y cada vez que despierto, mi habitación huele a cloro. Como si el agua estuviera más cerca de lo que debería. Intenté olvidar, cambiar de ciudad, dejar la cámara. Pero a veces, cuando conduzco de noche, la radio cambia sola. Y una voz, tenue, me repite algo. En ese mismo idioma extraño. Como si aún quisiera que volviera. Yo lo vi sumergirse. Yo sé que no salió. Pero hay noches en las que juro que está justo detrás de mí. Esperando.
como si yo fuese el siguiente en bajar. Historia 9. La nota en el cajón que decía no abras la puerta después de la 1:13 en un hostal de León. Mi nombre es Ana Salazar, soy estudiante de literatura y como parte de una beca, pasé un semestre en León, Guanajuato. Para ahorrar, me alojé en un hostal pequeño y antiguo cerca del centro histórico, llamado la Casa de las Sombras. No es un lugar moderno ni lujoso, más bien algo desgastado, con paredes pintadas de un blanco que ya se había tornado amarillento, puertas de madera con manchas de humedad y un aroma constante a viejo que impregnaba cada rincón. Desde la primera noche noté que el ambiente era peculiar, casi como si el tiempo se moviera diferente allí. Los otros huéspedes eran pocos, silenciosos, y la mayoría desaparecía antes del amanecer. Me asignaron la habitación 12, en el tercer piso, justo al final del pasillo más largo del hostal. La habitación tenía una ventana pequeña que daba a un callejón oscuro, y una cama antigua con sábanas limpias pero gastadas. Una mesita de noche con un cajón que parecía haber sido reparado varias veces. Esa primera noche, mientras desempacaba, abrí el cajón para sacar mi libro y encontré algo que me heló la sangre, una nota escrita a mano, amarillenta, doblada con cuidado. La desdoblé lentamente y leí: no abras la puerta después de la 1:13. No había firma ni explicación, solo esa frase que me hizo mirar la cerradura de la puerta con desconfianza. Intenté convencerme de que alguien se había olvidado la nota o que era alguna broma. Pero la precisión del tiempo me inquietó. ¿Por qué exactamente a la 1:13? ¿Qué había detrás de esa puerta para que alguien quisiera advertir semejante cosa? Esa noche me acosté temprano, tratando de no pensar en la nota. Pero a la 1:12 sentí que el aire se volvió denso, como si el hostal se hubiera quedado en silencio absoluto. El tic-tac del reloj en la pared parecía mucho más fuerte, como si cada segundo se estirara y me atrapara. Miré la puerta, que estaba cerrada con llave. Pero entonces, a las 1:13 exactas, un golpe seco resonó en el pasillo. Primero uno, luego dos, y luego una serie de golpes rítmicos, como si alguien o algo golpeara con insistencia, justo en la puerta. Intenté moverme, pero sentía que mi cuerpo estaba paralizado, atrapado por una fuerza invisible. La luz de la lámpara parpadeó y por un momento el cuarto se enfrió tanto que sentí aliento helado en mi nuca. Los golpes cesaron de repente. En el silencio que siguió, escuché un susurro casi imperceptible que decía mi nombre. Temblando, apagué la luz y me escondí bajo las sábanas. Al amanecer, un empleado del hostal tocó la puerta para limpiar. Le pregunté si alguien más había estado en la habitación, si había pasado algo extraño. Me miró con ojos cansados y me dijo que no debía preocuparme, que era común escuchar ruidos nocturnos, pero que los huéspedes raramente se quedaban mucho tiempo en esa habitación. Quise creerle, pero el miedo me acompañó durante los días siguientes. Decidí investigar la historia del hostal y encontré algo perturbador. Hace 20 años, una joven llamada Mariana se alojó en la habitación 12. Se reportó que desapareció la madrugada de un día de invierno, sin dejar rastro. Los empleados dijeron que ella había ignorado todas las advertencias del personal y que la última vez que la vieron, estaba abriendo esa misma puerta a la 1:13. Nadie volvió a saber de ella. Esa información me heló la sangre. Comencé a notar cosas extrañas, objetos cambiaban de lugar, sombras fugaces cruzaban los pasillos y a veces sentía que alguien respiraba cerca de mí cuando estaba sola. La noche que decidí no ignorar la advertencia, cerré la puerta con doble llave y puse una silla delante. A la 1:13, los golpes comenzaron otra vez, esta vez más fuertes, acompañados por un chillido que parecía venir de dentro de la pared. Sentí como si la habitación temblara. Quise abrir la puerta para terminar con eso, pero algo me detuvo. Cerré los ojos y susurré que se fuera, que no tenía nada para ella, que solo quería descansar. El ruido cesó. Al día siguiente me fui del hostal y no volví nunca más. Pero sé que esa puerta sigue ahí, cerrada, esperando a quien ignore la advertencia. Y sé que la nota no era para mí, sino para alguien que vendrá después, alguien que abrirá la puerta después de la 1:13. Historia 10. La casa de huéspedes en San Luis Potosí, donde todos los cuadros tienen los ojos raspados. Me llamo Camila Reyes. Soy estudiante de antropología y hace unos meses hice un viaje a San Luis Potosí para investigar tradiciones locales y visitar lugares antiguos que aún guardan secretos.
Durante mi estancia, encontré una casa de huéspedes recomendada por un profesor, un lugar pequeño, de arquitectura colonial, con techos altos y paredes cubiertas de yeso desgastado. La casa, llamada La Antigua, estaba situada en una calle empedrada, tranquila y rodeada de árboles que filtraban la luz del sol con sombras largas y difusas. Desde el primer momento que entré, algo me llamó la atención: los cuadros. Había pinturas en cada pared del pasillo, del comedor, incluso en las escaleras. Retratos de personas, paisajes y escenas antiguas, pero con un detalle inquietante. Todos los cuadros tenían los ojos raspados. No era pintura borrada por el tiempo o el desgaste natural. Alguien había tomado una herramienta y había desgastado intencionalmente el área donde estaban los ojos de cada figura. Algunos tenían los orificios marcados con precisión, otros con arañazos profundos, como si se quisiera borrar el alma o la mirada de quienes estaban representados. Pregunté a la dueña, una mujer mayor llamada doña Elena, sobre esos cuadros. Ella me miró con una sonrisa triste y me dijo que era una tradición del lugar, una forma de protegerse de las miradas que acechan. Los ojos son ventanas del alma, me explicó, y aquí preferimos que no nos espíen. No insistí, pero esa explicación no me dejó tranquila. Durante las primeras noches, sentí que algo me observaba. No en el sentido común, sino una presencia casi tangible, que parecía deslizarse entre las sombras, observando cada movimiento. Una noche, cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada, escuché un ruido seco en el pasillo. Me asomé y vi que uno de los cuadros colgados en la pared de la escalera estaba inclinado, como si alguien lo hubiera movido. Me acerqué y lo enderecé, pero entonces vi algo que me heló la sangre. Debajo del marco, la pared tenía marcas de dedos, rasguños frescos, y un color oscuro, como sangre seca. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave. En la madrugada, mi sueño fue invadido por voces susurrantes y un grito lejano, desgarrador. Al despertar, encontré un pequeño fragmento de vidrio roto en el suelo, justo al lado de la cama. No había ventanas abiertas. Decidí no contar nada a nadie, pero mi curiosidad me llevó a investigar más. Revisé libros antiguos y hablé con algunos vecinos. Descubrí que en esa casa, hacía más de 100 años, vivió un pintor que desapareció misteriosamente. Se decía que su obsesión era atrapar el alma de sus modelos en sus cuadros, y que para hacerlo, raspaba los ojos para evitar que los espíritus escaparan. Desde entonces, la casa había sido un lugar de eventos extraños y desapariciones, hasta que fue convertida en casa de huéspedes. En una de mis caminatas nocturnas, vi una sombra que se movía detrás de uno de los cristales de una ventana. Me acerqué y vi a una figura oscura, sin rostro definido, pero con ojos que parecían brillar con una luz propia, intensos y vacíos a la vez. Cuando intenté acercarme, la figura desapareció. A la mañana siguiente, los cuadros tenían más marcas nuevas, como si alguien hubiera vuelto a raspar los ojos con desesperación. Supe entonces que la presencia seguía ahí, atrapada, buscando liberarse o quizá atrapando a quien se acercara demasiado. Dejé la casa al día siguiente, con la sensación de haber estado en un lugar donde el arte y el horror se mezclan, donde cada mirada borrada es una historia sin contar, y cada cuadro una prisión oscura. Desde entonces, cada vez que veo un retrato, no puedo evitar preguntarme qué ojos esconden secretos, y qué miradas buscan venganza desde el otro lado del lienzo. Si te gustan estas historias reales y quieres seguir explorando lo desconocido conmigo, no olvides suscribirte al canal ahora mismo para no perderte ninguno de nuestros relatos escalofriantes.